Estamos con Javier Lindenborn, economista de la UBA y del CONICET. Muchas gracias por estar con nosotros. Contrario, un gusto. Estábamos hablando fuera de cámara de cómo ha cambiado el trabajo en los últimos años y cómo va a cambiar. Y es un tema, usted me decía, del que no se habla, pero se sufre. Sí, sin duda. Hay estereotipos que tienen cierto afincamiento en la realidad, pero me refiero en la imagen común, sencilla de las personas. Se recuerda a los años 90 como años con fuertes dificultades en materia laboral, y los años 2000, o lo que llevamos del siglo XXI, prácticamente con una perspectiva inversa. Y siendo la descripción más o menos correcta, creo que hay contenidos en ellas que no deben dejarse pasar por alto. Podemos empezar por donde usted me proponga, pero si me deja, yo empezaría por decir, es cierto que hemos tenido en los años recientes un dinamismo poco recordado en materia de absorción de empleo, pero que eso uno lo mira para el conjunto del periodo y dice, el conjunto del periodo tuvo esto, pero eso solo fue característico de los primeros años. De los primeros años hasta el 2007. 7. Ahí hubo mucho dinamismo en la creación de empleo. Absolutamente, y se acompañó de un esfuerzo, como suele darse cuando hay mucha demanda ocupacional, una recuperación, perdón la expresión, del fondo del pozo al que habíamos llegado en materia de retribución. De ahí para acá hubo un periodo de meseta, 2008, 2009, crisis del campo, sequía en materia agropecuaria y la incidencia de los problemas internacionales. No se nos cayó el mundo, como se ha dicho, pero las complicaciones en el mundo más desarrollado llegaron a estas tierras. Pero en los últimos años, yo diría especialmente después de las elecciones presidenciales. Después del 2011. Exactamente. Ahí llegamos a una agudización de varios de los problemas que no fueron resueltos en el periodo previo. En el periodo previo tuvimos posibilidad de gozar de esa bonanza, visto desde el lado de los trabajadores, como consecuencia del rebote, dirían algunos, de una nueva situación en materia internacional y de una política económica local que, apoyada en esas circunstancias, empujó indudablemente el consumo y por lo tanto la demanda de empleo. Pero los economistas solemos hablar de que hay un déficit importante. No hay creación de capacidad productiva con un dinamismo lo suficientemente importante como para que la capacidad del conjunto de la economía de generar bienes y servicios se potencie permanentemente. Falta creación de empleo privado, digamos, o de empleo público. Como consecuencia parcialmente de eso, lo que ha ocurrido exactamente en los últimos 2 o 3 años es que dos sectores, esencialmente privados, que tuvieron mucho que decir en los primeros años de este periodo que estamos mirando, como fueron la industria y la construcción, casi dejaron de crear empleo. Claro. Que es un poco una manera de ilustrar esto que lo estamos viendo mencionaba. También en la industria automotriz, por ejemplo. Bueno, claro, en la industria automotriz se conjugan, me parece, varias cosas. Primero, déjeme hacer un comentario que creo que no se lo tiene suficientemente en cuenta. El dinamismo que, pese a todas las dificultades, hubo en los años 90, desde el punto de vista de la producción de bienes, estuvo centrado en el sector automotriz. El mismo sector que ha sostenido la actividad, la recuperación de la actividad industrial en los años 2000. Digo, es algo que vale la pena por lo menos tenerlo como una nota al pie para algún momento de la reflexión. Pero efectivamente, así como se dinamizó el consumo en cosas más o menos cotidianas, de uso cotidiano, también en el ámbito automotor, con una combinación
que es que parte de la producción local se ha venido colocando en el exterior. Y entonces el estornudo de Brasil en este momento se refleja en una complicación de nuestras vías respiratorias ahora acá. O sea que ahora tenemos un problema de creación del empleo fuerte. Tenemos un problema de fuerte creación de empleo y se da un fenómeno que los estudiosos del mercado de trabajo, sean economistas, demógrafos, sociólogos, lo ilustran con un numerito, con un indicador que es la tasa de actividad. La tasa de actividad es un cociente donde en el numerador están las personas que tienen trabajo o lo buscan activamente, ocupados y desocupados, y en el denominador el conjunto de la población. Ha venido apareciendo una cosa que hacía rato que no se daba en Argentina, que es una disminución de la tasa de actividad. Hay una palabra que se usa para explicar esto, hay desaliento a la participación en el mercado de trabajo, y eso explica que hasta ahora la tasa de desocupación no haya aumentado. O sea, mucha gente dice no voy a buscar porque no voy a encontrar. Exactamente. Y entonces esa no es contada como desocupada. Justamente, por eso puede darse que haya bajado un poquito, pero bajó el número total de ocupados y no haya aumentado la tasa de desocupación. Pero por eso este fenómeno. No se sostiene, en algún por supuesto momento que no. va a aumentar. Exactamente, la desocupación. Exactamente, es decir, pueden aumentar la desocupación durante un tiempo porque hay retiro de la fuerza laboral, pero eso dinámicamente tiene una complicación, por darle un término suave, desde el punto de vista socioeconómico, porque en los hogares en donde las personas que tenían necesidad de ubicarse laboralmente no lo pudieron hacer, empiezan a tener inconvenientes de distinto tipo que los obliga a reclamar, a buscar otros caminos, a ilegalizar aún más cuando encuentran el vínculo laboral, es decir, todas las características que ya hemos conocido en épocas pasadas que expresan la dificultad laboral como consecuencia de las dificultades que la economía argentina está pasando. Bueno, esta es una imagen de conjunto. La diferencia más grande es que en los 90 hubo un crecimiento muy chiquitito. La población creció 10%, el empleo asalariado creció 4%. Es insuficiente para la dinámica poblacional. Pero ese 4% que había crecido en los 90 se compuso de dos cosas de signos diferentes. Cayeron los empleos protegidos, hablando de los asalariados solamente. ¿Sí? ¿Los protegidos serían? Los trabajadores que están con las coberturas legales correctas. Sí. Y los otros, los precarios, en negros, algunos los llaman informales, a mí no me gusta usar esa expresión para ese sector, subieron. El balance fue positivo, ¿por qué? Porque el empleo precario, el empleo en negro creció más que lo que perdieron los trabajadores en blanco. Pero el perder trabajadores en blanco, por ejemplo en la industria se vio mucho, significa que mucha gente con formación, entrenamiento, etcétera, dejaba de estar en condiciones productivas y su reubicación no era sencilla. Y lo que se pierde es, algunos lo llaman capital humano, visto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Es parte de la pérdida de la capacidad productiva. Eso en los 90. Eso en los 90. En la actualidad, la dinámica fue totalmente distinta, pero básicamente eso es lo que ocurrió en ese primer quinquenio, por simplificar. Hasta el 2007. Y ahora estamos reptando. Hay dinámica en el sector estatal. Eso crece, empleo público eso se ve. Crece. El empleo asalariado prácticamente no crece y hay indicios. Tendríamos que hacer una conversación en otro momento sobre el tema de las estadísticas en Argentina. Sí, bueno, con las estadísticas que tenemos, el empleo protegido decrece un poco y está volviendo a aparecer el empleo precario. Esa es la razón sintéticamente referida de por qué todavía 1 de cada 3 asalariados está en negro. Claro. Pese a que el empleo que se creó globalmente fue predominantemente el otro, bueno. Ahora,
La mala noticia me parece que uno, leyendo lo que está pasando en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que se está recuperando de la crisis, lo está haciendo con un gran crecimiento de la productividad y en consecuencia con menos empleados, con menos trabajadores. Y sí, eso es un futuro que de alguna manera asusta, ¿no? A ver, mi opinión, esta referencia que usted trae a mí me parece sumamente estimulante en varios sentidos. Por un lado, la sociedad necesita, acá y en cualquier otro lado, aumentar su capacidad productiva común, sin entrar en tecnicismos. ¿Por qué? Porque la sociedad aumenta en su número y aunque no aumente en su número, que lo aumenta dinámicamente, como sabemos, las aspiraciones de satisfacer necesidades que son incontadas es permanente. Por lo tanto, lo que necesitamos es potenciar nuestra capacidad de generar esos bienes que satisfacen eso. El problema para países como el nuestro es que nuestra dinámica en ese sentido va con extremo retraso respecto del resto del mundo. Y esto lo que nos genera son situaciones sumamente complicadas para nuestro necesario relacionamiento con el resto del mundo, ¿no? Sí, claro. En el bloque anterior ustedes mencionaban algunas cuestiones vinculadas con el comercio exterior y más allá de aquellos problemas que ahí se hablaron, nosotros lo que necesitamos es, si los fabricantes de calzado argentino que venían exportando muy bien tienen estas diferencias de productividad y de tipo de cambio, van a exportar menos. Exportar menos y por lo tanto no va a haber trabajo suficiente. Es decir que no se puede mirar el mercado de trabajo solo adentro del mercado de trabajo, sino dentro del funcionamiento, mejor o peor, que la economía tiene y tal como es o no orientado adecuadamente desde la política pública, ¿no? Ahora, es un problemón porque hay sectores evidentemente en la industria que necesitan una protección por esa diferencia de productividad, por ese tema de que hay sectores que deberían ser protegidos por un tipo de cambio especial, en fin, protección de mercado, pero al mismo tiempo son sectores que como que se acostumbran a esas situaciones, que nunca aumentan la productividad y que por lo tanto siempre nos está costando mantenerlos. Tenemos que usar divisas y eso no parece de fácil solución. No, porque además tiene una faceta que se ve menos, que es que los sectores, como usted define, de lenta o pobre productividad, pueden actuar a dos puntas, o pedir ciertas ventajas o apretar las clavijas a su sector laboral, que es lo que tiende a ocurrir. Los sectores que en ese sentido están por alguna razón más desfavorecidos son los que tienden a relacionarse con su sector laboral empeorando estas condiciones, a veces ennegreciéndolo y en general disminuyendo el salario medio que abonan. Ahora, en una síntesis diríamos que estamos en un comienzo de destrucción del empleo. A uno le cuesta dar una afirmación de ese tipo porque suena catastrofista. Pero los elementos de juicio que tenemos sobre la mesa debieran preocuparnos más de lo que parece preocuparnos. Digo preocuparnos en un sentido bien amplio, no me refiero solo a las autoridades políticas, me refiero al conjunto de la dirigencia. Y vuelvo a insistir, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, que a veces actúa como se ha visto en los últimos meses para proteger el empleo, minimizan algunos sectores las demandas salariales. Pero es una discusión que tiene que abarcar el conjunto de la sociedad, mirando hacia adelante con una estrategia de largo plazo. Estamos muy mal, creo yo, acostumbrados a discutir hasta un poquito más adelante de la nariz y no en el horizonte. Y así es difícil, creo, construir algo que se autosustente, ¿no? Muy bien. Javier Lindenboim, economista de la UBA, del CONICET, muchas gracias por haber estado acá en Infobae TV. Al contrario, fue un gusto.